Saludo en este primer bloque a mis invitados del tema Odesur. Con nosotros se encuentra Sofía Montiel de Afara, ministra de Turismo. Gracias por estar, ministra. Gracias, Mina. Un gusto estar aquí en compañía de Esteban, el tuyo, y bueno, tanto que contar de Odesur. Sí, realmente, algo positivo, ¿verdad? Esteban Casarino, jefe de misión del Team Paraguay Odesur 2022. Gracias por estar. No, al contrario, muchísimas gracias. Y qué gusto poder hablar de esto que ya es una realidad, que es una fiesta. Sí, y realmente va a ser un momento inolvidable para todos los paraguayos. Hablando de eso, a ver, ¿cómo surge que Odesur? Primero, vamos a explicar a la gente, que nos ve la gente del interior, de todo el país, ¿qué es Odesur para empezar? Bueno, la Odesur es la Organización Deportiva Suramericana. Es la entidad que rige el deporte olímpico en nuestro continente. Ajá. Más arriba estaría Panam Sports, que maneja el deporte olímpico en el continente panamericano de Canadá, Argentina, y todo eso bajo, digamos, el paraguas del Comité Olímpico Internacional. Ajá. Y los Juegos del Odesur son los Juegos Suramericanos. ¿Qué se hacen cada cuánto? Cada 4 años. Cada 4 años. ¿El último es. se hizo dónde? En Cochabamba, en el 2018. Ajá. ¿Cómo fue que finalmente Paraguay fue la sede esta vez? Bueno, Paraguay es el único país que hasta este momento no había organizado eventos del ciclo olímpico. Ajá. Entonces fue una apuesta realmente muy fuerte del gobierno, del Comité Olímpico, Secretaría de Deportes en su momento y todas las instituciones responsables, digamos, apostar porque uno tiene que pujar con otros países presentando candidaturas. Así es, ¿verdad? Y es así que el Odesur, en Comité Ejecutivo, decidió darle la organización del 2022 a Asunción. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se decidió esto? Eso fue, según recuerdo, hace 5 años. Hace 5 años. Sí. Bueno, ¿y cómo estamos preparados, digamos, en términos de infraestructura? Porque me imagino que no teníamos así toda la infraestructura para todos los deportes, porque ha de haber especificaciones, ¿verdad? Por supuesto. Teníamos una de las fortalezas que tenía Asunción en su momento de la candidatura, era que ella tenía muchos escenarios construidos. Pero había que llevarlos a estándares internacionales. Exacto. Y en otros casos sí había que construirlos directamente. Ajá. Eso que forma parte, digamos, del legado tangible, más y mejores escenarios. Sí. ¿no? Y es uno de los requisitos para organizar grandes juegos. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque me acuerdo que hasta hace poco, corregime porque yo te digo en Deporte Cero, el tema, por ejemplo, las famosas piletas olímpicas. Me acuerdo que nuestros nadadores, digamos, no tenían casi dónde entrenar en las dimensiones reales de una pileta olímpica, que después ahora creo que tenemos en el Banco Central, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, en otros rubros, en otras disciplinas, a lo mejor tampoco tenemos, qué sé yo, cancha de tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos faltó, que no teníamos? Porque, bueno, el deporte acá, esa disciplina, ponerle todavía es un poco débil. ¿Qué es lo que no teníamos? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque una cosa es un escenario para practicar el deporte en forma recreativa. Exacto. Y otra cosa es para practicarlo en forma competitiva. Sí. Y otra para practicarlo en forma competitiva y que se adapte a estándares internacionales de seguridad, de televisación, claro, de aforo, etc. Y los escenarios que se construyeron, los más importantes, fueron el velódromo, que es una pista cerrada de madera de ciclismo de velocidad. El pabellón de gimnasia, un pabellón de gimnasia también de nivel internacional para gimnasia. Eso no teníamos. No teníamos con la altura, las dimensiones claro, y los estándares internacionales. Una pista de BMX Race, que antiguamente llamábamos bicicross, tampoco teníamos. BMX Freestyle. Pero ¿y todo esto que me estás diciendo está dónde físicamente? Casi todo está ahí en el... Tenemos 2 grandes parques. Uno es el parque del Comité Olímpico paraguayo, que está sobre la avenida Ñuguazú, detrás del parque. Exacto. Sí, y el otro gran parque deportivo es en la Secretaría Nacional de Deportes. Así es. ¿Y en el interior qué se hace? Como los juegos se le dan a una ciudad, está fundamentalmente centralizado en Asunción. Sí. Si se fijan, los mundiales de fútbol tienen el nombre de un país. En cambio, los Juegos del Ciclo Olímpico tienen el nombre de una ciudad. Entonces, fundamentalmente se centra en Asunción, con la subsede de Encarnación, que sabemos que la ministra se puso muy contenta, ¿no es cierto?, con esa designación. Y en Ciudad del Este, donde se hará canotaje slalom. ¿Qué en cristiano decime qué es eso? Canotaje slalom, todos habrán visto algún kayak en aguas rápidas, sorteando obstáculos. Bueno, eso se hace, sí, en el embalse, ¿no es cierto?, detrás,
aquí Itaipú tiene una pista para tal efecto. Qué maravilla. Bueno, y qué maravilla también en el sentido turístico, digamos, porque no solamente vienen los atletas, obviamente, que tienen que competir con sus delegaciones, etcétera, sino que, te pregunto, también viene, me imagino que público, qué sé yo, por lo menos más cercano, ¿verdad?, para acompañar a sus atletas, etcétera. Es así, o sea, hubo mucho ingreso de gente en estos días. Es así, Mina, es realmente un hecho histórico para nuestro país. Luego de estos 2 años de pandemia, para el sector turístico, es una oportunidad brillante, no solamente de que estuvo tan parada. Exacto, mostrar el potencial de infraestructura y servicios que podemos estar preparados para acoger. Sin lugar a dudas, cada atleta trae no solamente un preparador y gente que trabaja para su entrenamiento en sí, sino también seguidores, familiares. Y eso se da principalmente con competidores de países limítrofes, claro, más argentinos, brasileños que vía terrestre están ingresando. Bueno, y la hotelería en este momento está llena, o sea, uno puede decir está al 98%. ¿En serio? A full. Tengo la satisfacción de decir que conversaba minutos antes de ingresar al canal con la propietaria gerente de un establecimiento y me dice, en 2 hoteles tenemos 600 atletas. Estoy corriendo porque todo tiene que estar perfecto. Entonces, esa emoción y ese brillo en los ojos de los gerentes que durante 2 años estuvieron con lágrimas en los ojos, hoy están vibrando de emoción. Esta sensación es única realmente. Y esto va hasta el 15, tengo entendido. Así es. Es así, ¿verdad? O sea que tenemos 15 días a full, ¿verdad? De gente. ¿Qué más significar que hay una cadena de valor que se beneficia? Porque generalmente solo vemos al hotelero, sin embargo está el transportista, está la lavandería que tiene que proveer de los equipamientos deportivos a la mañana, a la tarde para los entrenamientos. Hablamos del chipero, hablamos del taxista, hablamos de toda una cadena de valor que se beneficia con este tipo de actividades y de este nivel. ¿Ustedes tienen una idea, digo, porque no necesariamente... Primero, ¿qué es lo que es ese tarjetón que trae? ¿Esa identificación qué es? Esto acá, no sé. Bueno, esto de acá es, durante los juegos, es mi documento. O sea, yo con esto voy literalmente hasta el baño. Esta es mi credencial que establece mi nombre, mi país, mi posición, los accesos que tengo. Yo, como jefe de misión, tengo permiso de ingresar. Y esto tiene una cadena, digamos, donde uno puede entrar hasta el área técnica, o al área de público, o al área de prensa. Y como jefe de misión, yo ingreso, digamos, a todas las áreas de los juegos. Y en algunos juegos del ciclo olímpico, incluso esto es tu visa. Ah, ¿en serio? Por ejemplo, tienes que ir a un juego olímpico y el hecho de tener la credencial implica que ya pasaste todos los procesos de documentación y representa incluso tu visa. Fabuloso. Y esto yo vivo. En cualquier momento te agarro de esto y cambio mi foto. Bueno, ¿cuántos atletas en total vienen, digamos? 4.500 atletas. 4.500 atletas. 4.500 atletas y a eso tenés que sumarle un 40%, que es la tasa que se le permite de oficiales. ¿Qué son los oficiales? Entrenador, delegado, cuerpo médico, nutricionista, fisioterapeuta. O sea que por cada 100 atletas tenemos 40 oficiales. Imagínate, tenemos más o menos 1.600 de visitantes. Y Paraguay tiene 576 atletas y 234 oficiales. Es la delegación deportiva más grande de nuestra historia. De nuestra historia. Nunca tuvimos tantos atletas. Pero escúchame, lo sensacional también es que va a quedar toda esa infraestructura y eso va a permitir que nuestros atletas tengan ya toda la estructura que otros países tienen y nosotros no teníamos antes de esto. Totalmente. En un discurso, o sea, una forma de fomentar también en un discurso que dio el presidente mencionaba que en una reunión con el ministro de Deportes decían que estimaban más o menos una evolución de 12 años. Que este proceso de 2 años y medio de la organización así dura de los Juegos, más o menos equivale a una evolución sin Juegos de 12 años. Vos tenés que dividir el legado que dejan los Juegos, que por eso se hacen, por una cuestión de legado, en un legado tangible y un legado intangible. Y el tangible es el que decís vos, más y mejores infraestructura para nuestros chicos. Claro, pero en relación, bueno, ahora tenemos la estructura, tenemos y vamos a quedarnos con ella, digamos. Pero, ¿y qué tal el tema del apoyo? Porque después también los pobres deportistas, o sea, tienen que vivir de algo, o sea, aparte de la estructura, ¿qué más necesita un deportista para decir somos un país que incentiva el deporte? Sinceramente, yo competí mucho por Paraguay, más o menos 30 años representé a mi país. Sí, ¿en qué disciplina? En squash, deporte de raquetas que se juega en una cancha cerrada.
y vi todo el cambio en la cultura deportiva, en la política deportiva del país. ¿En serio? Donde nosotros íbamos personalmente pagando nuestro pasaje en micro de aquí hasta, no sé, 30 horas de viaje a recibir pasajes, uniforme, equipo técnico. Para que tengan una idea, estos 576 atletas que van a ir rotando en el hotel tienen un equipo técnico de apoyo al margen de lo que tiene cada federación, puesto por el equipo, por el Team Paraguay, de 73 personas, donde tenemos nutricionista, fisioterapeuta, que antes médico, eso no existía. Absolutamente no existía, nada. Entonces, hay una evolución. El deporte siempre necesita más. Claro. ¿No es cierto? Siempre, siempre. Sí, es constante la evolución. Pero la diferencia que hay, Mina, de 10 años a esta parte... 10 años, hablamos de 10 años. 10 años a esta parte es una locura la diferencia que hay. De hecho, esa infraestructura que ya hace más de 5 años, me acuerdo que estaba Pechi en ese momento, ¿verdad? Más o menos a partir de ahí es que... ¿Cuántos años que tiene ese lugar? Que yo no fui nunca, pero vi en televisión, digamos, una infraestructura interesante. El cambio grande se da desde el momento que se promulga la ley del deporte, donde se graban unos impuestos que se destinan al deporte, y eso hizo que haya un programa de becas, haya programas de apoyo, ¿no es cierto?, para las federaciones, para el Comité Olímpico. O sea, una década lo que tiene el deporte. Aproximadamente sí, un poco más, poco menos. ¿Y vos crees, o sea, y ustedes, digamos, están organizados como para también insistirle al gobierno que sea, digamos, ¿verdad? Porque apoyo significa financiación, vamos a decir, si hay presupuesto. Y no hay presupuesto, es mentira la política hacia el deporte. La política hacia nada, si no hay presupuesto, no es una verdadera política. En el deporte hay diferentes etapas y el apoyo debe ser también etapabilizado. Hay un momento donde el chiquito va con su pelota o con su raqueta o con su elemento, va y hace deporte porque le divierte o porque el padre lo lleva por una cuestión educativa, ¿cierto? Y al principio, después el talento. Al principio te apoya tu familia, después te apoyan amigos, después te apoya un club, después te apoya tu federación, después te apoya la Secretaría, el Comité Olímpico o los sponsors. Hay una cuestión gradual. Según el talento que tengas también. Que va creciendo, ¿no es cierto? Porque ahora estamos hablando en estos juegos de alto rendimiento. El deporte formativo, educativo, es una parte más... más masiva. Exactamente, más masiva y más de base. Acá estamos hablando de la élite del deporte paraguayo. Claro, claro. Bueno, ¿qué más, digamos, en términos turísticos, qué está ofreciendo el ministerio, digamos, aparte de ver, controlar, que sean bien tratados, que haya condiciones para que sean bien hospedados? ¿Qué política tuvieron ustedes como ministerio para que se incentivar o visitas a algunos lugares? ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? Empezamos con entrenar a más de 700 taxistas de las principales paradas estratégicas de taxis, de manera que, como son nuestros primeros embajadores visibles ante el visitante, bueno, tuvieran la preparación necesaria en buenas prácticas en atención al cliente, conocer la oferta turística. Fueron entrenados por más de 2 meses y medio, más de 300 recepcionistas de hoteles, para que también todos manejaran la misma información. Luego ya iniciamos días atrás la llegada con el recibimiento en el aeropuerto, en los principales puntos de frontera con nuestra campaña Buen Anfitrión. Les recibimos con música paraguaya, danzas, chipitas, cocido, degustación a esos atletas que llegan ansiosos por conocer nuestra tierra. Y con puntos estratégicos instalados para brindar la información turística tanto la Secretaría Nacional de Deportes como en el Comité Olímpico, y así también un punto estratégico que es en la Costanera, donde tenemos una oficina de informaciones y desde donde van a estar partiendo vehículos con guiados turísticos a los principales circuitos artesanales de nuestro país. Los vamos a llevar gratuitamente a conocer Luque, Areguá, San Bernardino, Itagüá y luego retornarlos. Eso vamos a tener salidas tanto a la mañana como a la tarde. ¿Pero esto es solamente para digamos, la gente que vino en las delegaciones o al turista que está viniendo? Al que quiera. Al que quiera. Eso va a estar abierto, ya está abierto. Perdón, a ver, vamos a suponer que yo vengo de Corrientes porque le quería ver a los argentinos y entonces, a ver, estoy con mi familia acá, ¿a dónde me tengo que ir para en la Secretaría de Deportes, en los puntos estratégicos donde vamos a estar con un stand súper visible. ¿Qué decía? ¿Qué día que Secretaría de Turismo? Senatur. Vamos a estar con la ITIPU Binacional, es una acción conjunta con la entidad,
también en el Comité Olímpico. ¿Y tienen suficientes buses y todo esto como sí, para vamos a estar rotando permanentemente, permanentemente. Sí, sí, es una manera también de facilitar el poco tiempo que tienen, especialmente claro, los atletas y que vienen por pocas horas, en realidad libres para el ocio. Entonces, que puedan conocer algo por lo menos y que en una siguiente ocasión vengan ya como turistas a relajarse y a disfrutar. Pero qué bueno esto de capacitar a la gente, porque si hay algo que enamora a nuestro país y uno ve, digamos, por declaraciones de gente que visita, es la gente, te dice, ¿verdad? O sea, lo que más le gusta del Paraguay es la gente. Y no tenemos que perder eso, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Mina. Y el 7 y el 8 es la gran cita sobre Palma. A ver, vamos a hacer la gran feria gastronómica 7 y 8 de octubre. De octubre. Que cae viernes y sábado. Desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Shows de artistas, música paraguaya. Están todos invitados. Gastronomía que están viniendo la gente con su chastaca a hacer dorado a la parrilla, a cocinar en vivo, para poder mostrar la gastronomía paraguaya y de esa manera mostrar también la artesanía, nuestra cultura. O sea, va a ser show gastronómico y de artesanía. Así va a ser. 7 y 8, me decís. 7 y 8 a partir de las 9 de la mañana. Excelente. Bueno, ¿en qué disciplinas somos más fuertes los paraguayos, digamos? ¿En qué somos más competitivos? Bueno, una muy buena pregunta. Imagínate que tenemos 53 modalidades deportivas en estos Juegos, ¿no es cierto? Algunas donde teníamos una tradición deportiva de participación, en otras donde éramos ya competitivos y en otras donde estamos haciendo nuestras primeras armas, ¿no es cierto? Pero tenemos atletas que han tenido resultados importantes a nivel continental, de algunos me voy a olvidar, pero en natación, en atletismo, en vóley de playa, en balonmano, donde ya tenemos, digamos, medallas, básquet, ¿no es cierto? Bueno, en el deporte de donde vengo, que es el squash, tenemos una proyección de 50 medallas. ¿En serio? Es ambicioso, ¿por qué? Para que tengan una idea, 2010 tuvimos 12, ya pasamos 2 siglos, al 2018 tuvimos 30 y ahora apuntamos a 50. O sea, somos ambiciosos. Bastante ambiciosos. Somos ambiciosos, pero bueno, de eso se trata, ¿verdad? Me encanta. De eso se trata. Bueno, entonces invitados todos, la gente que quiera, digamos, ir, ¿cuál es el mecanismo para participar? Bueno, tenemos dos grandes parques, el Parque Olímpico, la Secretaría Nacional de Deportes y el Centro Acuático Nacional. Sí. Todo eso en Tiquetea, es el Golden Ticket, 100.000 guaraníes por los 15 días, entrada libre. Tenés el ticket de los 15 días y con eso entras a todos los juegos. En esos 3 parques. En esos 3 parques. Y las demás 6 independientes son de entrada gratuita. El tenis está en Raquiura, tenemos actividades también en la Costanera, donde va a haber maratón, ciclismo, en la bahía mismo, que va a haber remo. Eso es entrada gratuita. ¿Y dónde vemos todo el cronograma, digamos, de actividades? En la página web o en la app asu2022.org. asu2022.org. Ahí están todas las actividades. Ahí está todo el programa. Los lugares, el programa completo. Y también en la app o en la página web de Tiquetea también te aparece enseguida un banner. Hoy es tendencia. Hoy pones ASU2022 y es tendencia. Claro, y podés comprar el ticket vía Tiquetea para todos los juegos habidos para ver que quieras ir a participar, los deportes, etcétera. Pero también, digamos, si no querés, por todos los días podés ir pagando. Sí, es un día 10.000 guaraníes para ingreso a los grandes parques. A todo por un día. Así es. Yo sinceramente le recomiendo a la gente que todavía no fue, que entre a la aplicación o que entre a la página web o directamente que se tire la pileta y que compre el ticket. Para que tenga una idea, Mina, vamos a tener en un momento entre 15 y 20 actividades de alto nivel al mismo tiempo en nuestra ciudad. Claro. ¡Qué oportunidad! Claro. ¡Qué oportunidad! No, maravilla. Bueno, les agradezco muchísimo, en serio, la presencia, les felicito. Éxitos en su labor, ¿verdad? Y bueno, y a disfrutar estos 15 días, que es un privilegio poder hacerlo acá. Por 100.000 guaraníes tenemos todo en nuestras manos, así es que, y éxito a nuestro país en todas estas competencias. Quisiera agregar, si me permite, Mina, esta oportunidad que genera, estamos en la vidriera del continente, más de 6.000 influencers, porque cada atleta es un influencer, que va a estar posteando su foto, comentando del lugar, cómo le fue la competencia, y es una posibilidad de promoción, imagen de nuestro país a nivel internacional, muy, muy beneficioso para el turismo. Sin lugar a dudas. Ellos son candidatos a presidente, son los únicos
candidatos a presidente y a vicepresidente, porque todos los otros van a pasar por internas. No sabemos, digamos, si va a ser finalmente Santi Peña y Aliana o Vince con... ahí no me estoy acordando. Juanma Brunetti. En el caso de la concertación sí que son muchísimas las duplas. Pero acá no, acá ya sabemos, ellos van directo a abril a competir, o sea, ya son candidatos a presidente y vicepresidente. Señor Euclides Acevedo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Mina? Muchas gracias por esta cena. Espero que el salmón de Judith sea un salmón noruego. Va a ser el mejor, eso te aseguro. Si es noruego, si es de dónde, es el mejor. Porque sé, sí. Por eso estoy pasando el chivo. Pasás el chivo, ya él sabe, lógico. Aparte que de cuántas veces vino acá, ya también comió en lo de Judith otras tantas. Jorge Querey, ¿qué tal, senador? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mina? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. De verdad, muchas gracias por estar. Ya estaba yo un poco pichadita, tengo que decir, pero se me pasa a mí la pichadura. Porque si yo tengo una virtud es que no soy rencorosa. Es un problema a veces, no sé si es una virtud no ser rencorosa, pero no soy rencorosa. Porque me dejaron plantadas. Perdón, vos también nos dejaste plantados. Sí, pero por una gran razón me fui de vacaciones a Cuba, por ejemplo. Eso no cualquiera lo que vos lo quieras, puede. Pero no, finalmente. Sí, estamos en un mano a mano ahí. Estamos empataditos. La Habana bien vale una misa. Exacto. Bueno, misa lo único que no vale, me parece. Muy buena expresión. Bueno, gracias por estar. Antes de empezar con el tema de la candidatura de ustedes, etcétera, el tema obviamente que acaparó la atención este fin de semana, el viernes fue este gran incendio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, lastimosamente con una víctima fatal que lamentar el caso de José Ortiz. Terrible lo que pasó, Euclides. No solamente terrible por la víctima fatal, sí. Finalmente es un compañero trabajador, sino que también hace presumir o verificar una vez más la debilidad de nuestras instituciones, que no solamente está en la gestión, sino que está en las normas de seguridad. Sí. Porque acá lo que se ha, creo que descuidado, y por mucho tiempo, como otros casos, otros edificios, la cuestión de seguridad. Hace bastante tiempo ya tenemos problemas de incendios. Sí. Ya, si se incendió el Congreso, evidentemente el incendio está a la orden del... O sea, nos preocupa eso, independientemente de que la justicia electoral es una de las instituciones más creíbles, pero en términos de seguridad hace que, como dice Candia Amarilla, se industrialice la cultura de la sospecha. Sí, así es. Hablando de sospecha, a ver, ¿ustedes sospechan de que esto pueda ser provocado, por ejemplo? Sospecha como tal, el problema es que dentro de la agenda política no podemos negar un ambiente de crispación. Sí. Por lo tanto, no podemos descartar, sería la expresión más adecuada. Más que sospecha, no podemos descartar. No podemos descartar, por eso que es tan importante el diagnóstico del peritaje. Exacto. O sea, y lo segundo es la transparencia con que tiene que manejarse esto. ¿Por qué? Porque esa transparencia va a ser lo único que va a hacer creíble el proceso que viene de aquí en adelante. Y evitar de que ese ambiente de crispación se convierta incluso en un ambiente de violencia, ¿verdad? Claro. Que hay que evitar a toda costa. Por eso que hay cuestiones muy importantes como el tema de del mantener el calendario electoral, de que haya una transparencia en eso, que no haya maniobras oportunistas en este marco. En este marco. Ahora, digamos, sí, somos, normalmente sospechamos de todo, somos incrédulos, etcétera, pero, a ver, ¿a quién le beneficiaría, por ejemplo, que se queme la justicia electoral? Porque, sinceramente, porque uno pues tiene que tener, no podemos pues ser siempre así, todo siempre ir por lo malo. ¿A quién le beneficiaría en una interna, digamos? Si vos me decís que quieres suspender las generales porque está por perder el Partido Colorado, como me dijo una persona a quien entrevisté, pero en la interna, digamos, a ver, ¿a quién le beneficiaría? ¿Para qué lo harían, digamos? Claro, esa es la primera pregunta que ha surgido.
en estos días y seguirán existiendo este tipo de especulaciones. O sea, ¿a quién perjudica y a quién beneficia? Sí. Lo que sí está claro es que a nosotros no nos perjudica ni nos beneficia. Claro. Pero acá la preocupación, Mina, no tiene que ser a qué sector beneficia o perjudica. Aquí al que le perjudica es al ciudadano, que finalmente es el que corre riesgo en ejercer un derecho intransferible que es la legitimidad de su voto, la soberanía de su voto. Entonces, yo creo que en ese aspecto coincido con Jorge, que acá la investigación tiene que ser lo más rigurosa posible, de tal suerte no a garantizar el beneficio o perjuicio de las eventuales internas, sino que sobre todo garantizar al ciudadano. Ahora, independientemente a que se va a investigar y veremos si fue provocado o no, a mí me cuesta creer que esto haya sido provocado, pero obviamente también como todo el mundo estoy atenta a que se investigue, ¿verdad? Pero hasta ahora no veo por qué en una interna, por ejemplo, esto, en qué podría incidir. Pero ahora, ¿qué hacer ante la realidad que hay 8.500 máquinas de las 22.000, o sea, casi el 50%, sería el 40% de las máquinas para votar, desaparecieron, digamos, y no se va a poder reponer aparentemente para el 18. Entonces van a tener que hacer las elecciones con 40% de máquinas menos, digamos que ya eran luego insuficientes. Entonces, lo que sí cayó, digamos, mal, por lo menos a un sector, son las declaraciones del presidente Bestar, cuando dijo que como alternativa, porque le preguntaba, obviamente, bueno, y con estas menos, entonces, ¿cómo se arreglaría esta situación? Y bueno, una alternativa es A, B, C, qué sé yo, pero una de las alternativas en la que hizo hincapié es desdoblar, ¿verdad? Que un domingo ponerle, se haga la de la concertación y la oposición, y el otro domingo la del Partido Colorado. Entonces, ahí alerta, porque encima que esta vez la concertación habilita con el padrón general, digamos, que todos los colorados puedan votar, yo voto en mi interna colorada, después voto y le mando, por ejemplo, yo puedo ser fulano o fulana, y le digo, vayan a votar todos a favor costo para que pierda Mengano, ¿verdad? Ahí sí realmente se presta, y yo creo que eso efectivamente no se puede aceptar, porque se presta, yo no digo que lo van a hacer, pero se presta a que haya cierta incidencia, ergo fraude más o menos, en términos de manipular, digamos, las elecciones, ¿verdad? Mira, yo creo que por suerte hay un consenso generalizado que pareciera que está cuajando, ¿verdad?, con respecto a no alterar el calendario electoral, ¿verdad? Pareciera que es un inclusive te cuento que yo hablé con Aliana, presidente del Partido Colorado y de Honor Colorado, hasta ahí me alcanzó a hablar, digo. Después hablé con varios de la oposición, que todos unánimemente no quieren que se desdoble, obviamente, son los más afectados si esto ocurriera. Pero Aliana dijo, no, nosotros no vamos a apoyar el desdoblamiento. Eso es interesante, le digo, porque si no, se le va a culpar nuevamente a ustedes que ustedes son los que están queriendo el fraude, ¿verdad? Y en el marco de lo que siempre decimos con el doctor Acevedo, cuando hablamos de una cuestión previsible de nuestra dupla, de gente que se puede saber cómo vamos a actuar en función de gobierno, sin persecución a colores, sin persecución a determinados movimientos, ¿verdad?, sin persecución indeclinable a las organizaciones criminales, pero con respecto a persecuciones que a políticas, veces... claro. Claro, eso ya es una cosa es perseguir la criminalidad, claro, pero no la gente. Yo creo que nosotros, y en ese marco, sí, creo que hay que buscar las alternativas. Y algunas de ellas son las... ¿Cuáles? Dos, por ejemplo, ¿verdad? Primero es ampliar el número por mesa, que ya es una propuesta que se dijo. Que se manejó. ¿Sí? Que se maneja. La segunda posibilidad es que justamente conversando hoy con algunos amigos argentinos, la empresa que proveyó las máquinas es una empresa argentina, sí, no así es. Sabes, ¿verdad? Sí, sí. Resulta ser que el electorado paraguayo es menor. Es mucho menor. Quiere decir que deben tener más máquinas. Por lo tanto, si nosotros hacemos un procedimiento abreviado por urgencia impostergable,
sin ningún problema, se podría tener más máquinas. Pero, es decir, esto es a explorar. Exacto. De todas maneras, lo primero y lo más importante... O sea, lo primero a explorar es conseguir más máquinas. Exactamente. Segundo, no se consiguen duplicar el número por mesa. El número por mesa y extender el horario. ¿Verdad? Extender el horario. Entonces yo creo que, pero lo primero y más importante es la coincidencia política que hay alrededor de no alterar el calendario electoral y no duplicar la fecha interna. Sí. La simultaneidad por algo se estableció. Sí. Antes en realidad, vamos a ser sinceros, antes hacían en días diferentes. Días diferentes, lo Toda cual la vida ocasionaba el cruce de votantes. Sí. Este es un tema que tenemos que seguir muy de cerca y te voy a explicar por qué, Mina, me preocupa lo de obtener más o menos máquinas. Ajá. Hace exactamente una semana me llama el gobernador de Salta y sus ministros pidiendo que interceda ante la justicia electoral paraguaya el préstamo de máquinas para las elecciones de Salta, que son el 16 de abril. Y hubo una cierta reticencia de la Corte Electoral paraguaya, digámoslo así, porque dice, está muy cerca del 30 de abril. Por ahí se descompone la máquina, la verdad que yo, por allí, en este caso no sería solidario. Por allí se puede legitimar la sospecha de que se cambia el software, no sé qué cosa. ¿Por qué cuento esto? Porque lo más probable es que no haya máquinas. Por eso es que la empresa argentina, la misma que provee a Salta, pidió... No tienen la cantidad suficiente. Y no es que no haya recursos, hay. Vale decir que hay que buscar una imaginación procesal más creativa, por decirlo así. Pero lo que dice Jorge, yo entiendo que a lo mejor para la Argentina les falte máquina, por eso nos piden prestado, digamos. Porque son más electores. Porque son más electores, pero igual yo creo que le han de sobrar, digamos, y como tengo entendido, para la interna te digo, no ahora, así para las nacionales. Claro, ahora lo que vamos a pedir, ahora el prestamos somos nosotros. Exacto. Que ellos pidieron 6.000 máquinas y ahora nosotros Pero esto de Salta es solo Salta o hay alguna elección. Solo Salta. Y qué raro entonces que no tengan, ¿cierto lo que decía entonces? Y no, porque ¿por qué nomás nos pidieron dentro de la Argentina? Pero vos sabés que de esto ya hablamos con miembros del Tribunal Electoral, porque para las internas no iba a haber suficientes máquinas. Sí, me acuerdo. Y le dije, ¿y por qué no compramos? Y dijo, creo que Rosel o Bogarín, no es que no tengamos dinero. Lo que no hay es máquina en el mercado. Pero entonces no son estas máquinas las que se usan en la Argentina. Porque si son, ellos tienen millones de electores más que nosotros, por lo tanto tienen que tener millones de máquinas más que nosotros. Esto es una cuestión, una incógnita que hay que despejar. Segundo, como dice Jorge, lo que tenemos que buscar acá es un consenso político. Alguien me entrevistó en estos días y me preguntó si yo estaría interesado en entender. Dije, ¿cómo no voy a estar interesado? Señor candidato a presidente de la República, hay para mandar años. Lógico. Tengo que saber, y a preguntar. Entonces con Jorge estamos viendo con la serenidad que a él le caracteriza encontrar una salida democrática, legal y que disipe todo tipo de sospecha. Y sí, lo que sí se tiene a mano, aparte de intentar lo de las máquinas, que no sé por qué había sido que es tan complicado, es esto de aumentar el número de votantes por máquina, pero eso conlleva necesariamente a extender el horario, porque si ya con ese número de máquinas estaban con dificultades, por eso querían más máquinas, porque por ejemplo el Partido Colorado elige autoridades partidarias más, iban a tardar mucho y querían por eso más máquinas para que haya menos electores por mesa. Ahora sí que se complica muchísimo más, ¿verdad? Pero es la salida, o sea, la única salida no aceptable, les pregunto, es el desdoblamiento, ¿verdad? Y aparentemente es un consenso político que existe alrededor de eso y por lo menos eso sin consultar con los otros movimientos que apoyan nuestra chapa. El Frente Guazú por lo menos tiene una posición clara con respecto a no desdoblar. Y ahora, de todas maneras, sí se desdobla. No, podría ser una semana antes porque sería el 11, porque viste que cae Navidad, si es después, y antes caería Cacupé, pero no, es el 11.
Bueno, vamos a una brevísima pausa, ¿les parece? Así de paso comemos un poquitito, ¿verdad? Sí, porque se nos enfría la comida. Muy seductor. De entrar en el tema de la dupla de ustedes, ¿cómo está Fernando Lugo? Que es un clásico cada vez que te veo o hablo contigo, Jorge. El último reporte tengo del día de ayer, sí. Me llamó el doctor Sergio Perrone, que es el médico a quien le confiamos un poco el seguimiento, ¿verdad? Está el equipo de la FLENI y dentro del equipo de la FLENI el doctor Sergio Perrone es una persona de confianza nuestra, lo conocemos. Sí. Y en la comunicación de ayer básicamente el reporte es el siguiente, ¿verdad? Él fue trasladado hace 48, 72 horas, fue trasladado del área crítica que le llamamos, sí. Fue trasladado al área de rehabilitación. Ah, que ¿sí? Es en otro lugar inclusive físicamente, es una especie de quinta, ¿verdad? Algo así. Es, en la zona de Escobar se denomina la comunidad donde está asentado eso. Ahí él, básicamente lo que se está haciendo es trabajar para retirar el respirador y comenzar la rehabilitación prácticamente, ¿verdad? Dentro de lo que son informaciones concretas, Fernando Lugo el día de ayer estuvo sentado en un sillón unas 3 o 4 horas. Digo, esa información no médica, vamos a decir, sino que para que la gente comprenda un poco cómo va el proceso, ¿verdad? Sentado en un sillón y toleró un buen tiempo ya sin el respirador, exclusivamente con la cánula de traqueostomía, ¿verdad? El paso, o esperemos que en los próximos días se pueda retirar ya definitivamente el respirador, de tal manera a hacer otros ejercicios, vamos a decir, que lo rehabilite con más intensidad. Y finalmente la parte neurológica, que es un poco la inquietud siempre de la gente, ¿verdad? Sí. Él está interactuando con sus hijos, ¿verdad? Nada complejo, pero sí te duele algo, no te molesta algo, sí pide que se le ponga de costado, ese tipo de cosas que son un indicador de conexión, vamos a decir. Exacto. Pero como siempre digo, eso todavía no es suficiente para que nosotros digamos todas las capacidades. De hecho, estando con respirador, disculpa la ignorancia, obviamente no se puede hablar con el respirador, ¿verdad? No, porque la cánula de traqueostomía tiene la traqueostomía es un orificio aquí en la tráquea, ¿verdad? Donde se coloca una cánula y esa cánula en su punta tiene un globito de aire, ¿sí? Y eso obstruye para que salga solamente por la cánula y no salga por arriba. Es lo que hace y la modulación de la voz es por la laringe y los músculos de la boca y la lengua, ¿verdad? Claro. Bueno, que sea pronta recuperación. Aparte, Fernando Lugo siempre viene a mi programa. Es el único programa que viene, les cuento. No se va a ningún otro. No se va. Sí, no, es que así ustedes funcionan, pues ese es el problema. Bueno, que todo el mundo pregunta cuando, no sé si todo el mundo, pero con mucha gente con la que hablo, me pregunta, ¿y por qué Euclides está fuera de la concertación? ¿Por qué está fuera de la concertación? Explica, Euclides, por qué ustedes decidieron, digamos, llevar este proyecto por fuera de la concertación. Bueno, yo voy a ser reiterativo por qué no estuve en la concertación y por qué con el tiempo mi posición fue legitimada por los hechos. En todo caso, habría que saber, y a mí me lo ha explicado muy generosamente tanto Jorge Querey como los demás compañeros que ahora estamos en alianza, por qué salieron de la concertación habiendo estado ahí. Yo sigo creyendo que la concertación, así como está dibujada como ejercicio electoral, no tiene connotaciones democráticas integrales. Y fíjate lo que va a pasar el 18 de diciembre. Varias de las duplas, interesantes por cierto, el que pierda queda prácticamente excluido de toda labor política, salvo la hipótesis de que el que gane le permite un espacio en el gobierno. Pero eso es una hipótesis más cercana a lo remoto que a lo cierto. Al revés, nosotros creemos y estamos haciendo ese ejercicio con los compañeros de los partidos que integran el Frente Guazú y que estamos aliados, buscamos una concertación de hecho. Primero, coincidencias programáticas que viene de hace mucho tiempo. Ya en la época en que hablábamos con Lugo,
ya cuando hablábamos con Jorge Querey mucho antes de que te convirtiera en nuestra dupla, en primer lugar, la coincidencia programática, que es el primer ejercicio para cualquier concertación, que se debe entender en política como un convenio, un pacto que viene como fruto del diálogo de una realidad circundante. En ese sentido, nuestra concertación no solamente es pragmática, si se quiere decir, hasta ética. ¿Por qué ética? Porque hay un respeto a nuestras respectivas identidades y lo que sí tenemos es fidelidad a un programa, a un proyecto con el que coincidimos. Es decir, Jorge Querey, independientemente del afecto que nos profesamos o de la empatía que existe, esto está precedido, este encuentro está precedido de un acuerdo programático en unos ejes que lo puede explicar Querey, pero para no aburrir a la gente, es el famoso Tapeguazú que llamaba el Frente Guazú. Tapeguazú, que es el camino amplio que nos lleva a un gobierno unitario, tricolor, democrático, inclusivo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos que esta propuesta integradora, sin exclusiones, en un momento complicado para la República, va a tener éxito. Y esta dupla es el resultado de ello. Y parece mentira, no solamente hay una precedencia programática, sino hay una relación particularmente cómoda. Vos sabés que eso que estás diciendo no es menos, ¿eh? O sea, de verdad, de nada sirve solamente tener acuerdos políticos si no hay esa afinidad. El feeling. Sí, esa afinidad emotiva, humana, ¿verdad? Porque sinceramente, no voy a poner nombres, un argelado insoportable, por ejemplo, ¿verdad? Y que vos te das cuenta que no se quieren, o sea, que no hay ese compañerismo básico, ¿verdad? No te digo luego así, de 100 años. O bueno, ti. Sí. El doctor siempre... ¿Cómo lo que vas a llevar adelante algo junto con alguien que te parece insoportable? Por eso te decía yo, Mina, que este acuerdo, esta dupla, tiene un encanto muy especial, que hasta nos sentimos cómodos, placenteros. O sea, mi relación con Hugo, con Sixto, con él, con los otros compañeros, tanto tiempo estuvimos separados, había sido al santo botón. Claro, claro. Y por eso creemos nosotros, y uso la palabra de Jorge, la campaña será amorosamente arrolladora. Bueno, amorosamente arrolladora, pero para que sea, aparte de amorosa, que parece que amor hay, plata, porque no solamente de amor vive el hombre, ¿verdad? Entonces, la financiación, le pregunto a ambos, ¿verdad? ¿Cómo van a financiar la campaña? Porque encima ustedes se enfrentan, digamos, a aparatos importantes. El Partido Colorado, ni qué decir, obviamente que tendrá finalmente un candidato, me imagino, una dupla, también la concertación. Pero a ustedes, a ver, ¿son los pobres, los familiares pobres o realmente están planificando o hay gente que les financia y que les apoya? Y hay dos maneras nomás, o sea, hay que responder claramente esto. Hay dos maneras nomás de financiar la política y nosotros en el Frente Iguazú habíamos tenido una experiencia muy rica en eso. Convengamos, hasta los endeudamientos que tenemos hasta hoy día son, pero comparados con los costos que tienen otras campañas, son así marginales, te voy a decir. Y sin embargo obtuvimos los éxitos correspondientes. Lo segundo es que si vos te das cuenta, las veces que ganaron, se le ganó, por ejemplo, al Partido Colorado, se le ganó porque se generó una ola. Una ola donde los propios colorados o los propios liberales cuidaron el voto de terceros. Eso ocurrió con Lugo, con Filisola ocurrió antes, ocurrió con Lugo, ocurrió con Mario Ferreiro, e incluso otras veces. Hay liberales o colorados que ganan en sitios tradicionalmente del otro color, donde hay una amplia mayoría, pero que el aparato no alcanza a ganar, gana porque gana el consenso. Ahora ustedes se dan cuenta. Y los dos, termino nomás con esto, y hay dos maneras nomás. Crédito y pedirle a algunos amigos que puedan aportar. Y esos amigos, digamos, que ustedes los tienen, están aportando, digamos, se dan cuenta de la importancia de su plata, en el sentido de decir,
uno pues pasa por el mundo y tiene que dejar algo, ¿verdad? Y se dan cuenta de que se juegan 5 años y más, porque a veces en 5 años de mal gobierno o una mala dupla te funden por 15, por 20 años un país, ¿verdad? Estos amigos, digamos, que cuidan su país, que cuidan sus intereses, etcétera, etcétera, son conscientes, digamos, y le están dando lo que tienen que darle para que sea posible, porque de verdad, hoy día, yo no sé si ustedes han de coincidir conmigo, me imagino. Antes, en la época de la dictadura, cuando activábamos y militábamos en política, era absolutamente por convicción y por una causa, la libertad, la democracia, la vida. Hoy día, no, digamos, la gente lucha también por un cargo, por un bienestar, venden sus votos, ¿verdad? En ese sentido se prostituyó bastante la democracia. O sea, una democracia que decía, yo luché por esto, che. Porque la verdad que el voto hoy tiene un precio, ¿verdad? Entonces vos decís, solamente si compro el voto o si tengo plata puedo ganar. ¿Cómo están manejando eso ustedes? Porque esta es una realidad. Yo creo que los aportantes tienen un justificativo para no dar aún lo que tienen que dar y que lo van a dar después, que es un poco la incertidumbre. Pero nosotros tenemos algunos cotizantes homeopáticos, por usar un lenguaje médico, sí. Te van a dar en dosis. Ajá. Y todo el mundo te dice, espera, después del 18 va a ser mi aporte real. Y ahí tenemos varios amigos de VIP que nos pueden dar cada uno en 100, 150 mil, 50 mil, 20 mil. Y yo creo que esa gente va a apoyar en la medida en que también nos vaya percibiendo a nosotros, claro, a Jorge y a mí, no como candidaturas testimoniales, sino como candidaturas posibles y reales de gestionar el Estado. Bueno, ¿y cómo ustedes demuestran que ustedes son posibles y reales? En el sentido siguiente, hay un método que para mí también, aparte de prostituirse, no goza de credibilidad para mucha gente y para mí en particular, que son las encuestas, porque vos ya no sabes en qué encuestas creer, digamos, casi todas son manipuladas, etc. Pero según las encuestas, ustedes, digamos, no están precisamente así encabezando encuestas. No, las encuestas hoy día son todos trajes a medida, o si no es a medida, de acuerdo a la conveniencia de quien la financia. Ahora, ¿no hay un elemento también que hace que vamos a suponer que puedan ser reales y todo, que ustedes no estén? Porque hoy, ustedes pues no pugnan hoy, claro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la emoción, digamos? No, porque nosotros en este momento no desatamos la curiosidad, claro, de la competencia. Porque, claro, la competencia está o dentro del Partido Colorado, entre dos, pero mira, ¿verdad? Nosotros tenemos un termómetro que es muy importante. A ver. Cuando nos vamos al interior del país, estamos en contacto con la gente. Yo percibo claramente que la gente no te miente y se adhiere de verdad. Y hay algunos empresarios que te dicen, yo les tengo fe, porque somos, como suele decir Jorge, con frecuencia, y lleva razón en ello, nosotros somos previsibles. Nosotros somos dos futuros gobernantes previsibles en lo que vamos a hacer y en lo que no vamos a hacer. Entonces eso hace que nuestro optimismo en materia de financiación sea justificable. Y yo estoy convencido de que esa temperatura que nosotros percibimos con nuestra salida, acordate que hace un mes recién que estamos como dupla, sí, y yo te adelanto que como dupla hay mayor atracción que cuando yo era candidato. Bueno, ¿por qué? Porque Jorge le da a la dupla el equilibrio, la ética, la decencia y sobre todo la armonía del camarada, del solidario, del compañero, del amigo, del científico, del que ha demostrado fortaleza y firmeza, sí, en toda su vida y sí, en su gestión parlamentaria. Así Mucha gente pelotudamente dice, no, vamos a perder un parlamentario. Pero la doctor Quereire, él tiene que estar eternamente exiliado en el Congreso. O sea, esas son las opacidades de análisis que a mí de repente me asombra. O algunos lo hacen deliberadamente y otros que se pasan de listo en su análisis y en realidad lo que tienen es una manifestación vergonzante del deseo. Ahora, aparte de ser, luego de la pausa me dice, aparte de ser previsibles, primero, ¿en qué sentido lo que son previsibles? Me dicen,
Lo que sí me doy cuenta es que ustedes no generan resistencia. Viste que hay gente que genera resistencia, ¿verdad? Y tienen una cualidad ustedes, digamos, que inclusive Jorge, que viene de la izquierda, digamos, que es de la izquierda, pero es un tipo mesurado, un tipo racional, etcétera, etcétera. Porque de repente, claro, hay gente que, así como hay de derechas muy alocados, hay de izquierda muy alocados, qué sé yo, ¿verdad? Él es una persona muy mesurada en todo. El tema de no generar resistencia, porque ese es un discurso tuyo luego absoluto, pero también lo escuché a Jorge decir lo mismo. Nosotros no somos ni anticolorados, ni antiliberales, ni anti nada, ¿verdad? Somos paraguayos, o sea, en el sentido de que la famosa tricolor, digamos, ¿verdad? Eso es un elemento muy importante, pero quiero que desarrollemos después por qué, digamos, no generan resistencia, creen ustedes, por qué son previsibles y sobre todo, cómo van a armar esa estructura de gente que yo le decía a Jorge Gerey, qué sé yo, peluqueras, un montón de gente con la que uno se relaciona y habla, oye, ¿a quién le va a tener? Y qué sé yo, sí, a mí me gusta Euclides. ¿Cómo lo uno hace para trabajar, para apoyarle? Yo le quiero apoyar a él. ¿Cómo uno hace para apoyarles? Porque, tienen que armar ustedes también y encantar a la gente, porque una cosa es el aporte, que todos, si todos aportamos 10.000 guaraníes, por ejemplo, ¿verdad? Y somos 1 millón de personas que aportamos 10.000 guaraníes, ¿cuánta plata van a tener? Si todos aportamos, digamos, una mínima militancia, o sea, yo en mi barrio, ¿verdad? Te voy a organizar, vos en tu barrio, o sea, tienen que ver de encantar a la gente, pero me dicen cómo lo van a hacer luego de la pausa. Bueno, a ver, les decía, ¿cómo hacer para organizar a la gente? Está la militancia, digamos, del Frente Guazú, que es una militancia organizada, tienen sus estructuras, etcétera. Pero después está toda la gente por fuera, digamos, de estas organizaciones que componen esta alianza de ustedes. ¿Cómo hacer para organizarles, digamos, para que, a ver, la gente que quiere trabajar por ustedes, ¿qué hace? ¿A dónde se dirige? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante decir, vos hacías una pregunta antes del corte. Sí. Hacías, ¿por qué ustedes generarían simpatía? Sí, simpatía y previsibilidad. Y previsibilidad. Claro, y que no sean, y que no tengan resistencia, pues no tienen casi La primera cuestión es una posición muy clara y contundente con ese problema social que tenemos. Es decir, cuando ahora estamos disfrutando de esta cena, hay 800.000 personas que hoy no tuvieron para comer. Sí. Y 2,5 millones que si tuvieron para comer, si se enferma su hijo no tiene medicamentos. Nosotros esa sensibilidad radical, le llamaría yo, es una garantía y lo hemos demostrado. Desde el gobierno de Lugo, pasando por nuestro lugar parlamentario. Sí. 1. 2, tenemos muy en claro que las inversiones del Estado deben ser fundamentalmente en una economía sostenible. La macroeconomía debe mantenerse sólida. Espectacular. Debe mantenerse sólida. Pero hay que cambiar la lógica de las inversiones y de las intervenciones en el área económica del Estado. Para que chorree hacia abajo, como se dice. Vos fíjate lo siguiente, y siempre pongo este ejemplo. En los últimos 3, 4 o 5 años, 3.000 millones de dólares en infraestructura vialera. Genial, no estoy en contra de eso. Sí. Quiero dejar bien en claro eso. No estoy en contra. Se necesita la infraestructura y eso tiene unos efectos multiplicadores importantes. Sí. Pero, ¿cuánto se invirtió en el sector industrial de esos 3.000 millones? 0. 0 inversión. Y lo que sabemos en el ámbito económico es que lo que te crean empleo, lo que genera circulante, lo que hace que la gente tenga plata en el bolsillo, básicamente son las industrias. De modo que un desarrollo sostenible sobre eso es una garantía para esos sectores que hoy reclaman mucho, pero muchos de ellos tienen la dificultad de estar inficionados también por grupos que en realidad se manejan ahí, si no en el área delictiva, ahí en el límite, vamos a decir, contrabando, etcétera, etcétera, lavado de dinero, etcétera, y eso nos lleva a nuestro tercer eje, que somos previsibles en la radicalidad de nuestra confrontación con el tema de la corrupción y de las organizaciones criminales. Yo creo que esos 3 ejes, así resumidamente,
me parece que hacen que nosotros seamos previsibles con respecto a lo que queremos hacer. Euclides. Yo agregaría lo que dice Jorge, que es inobjetable. Es también apostar por sectores marginales como los discapacitados y los indígenas, y al mismo tiempo una resuelta apuesta por la cultura. Por eso nuestra política educativa, que tiene el eje de la docencia en primer lugar, la infraestructura, y en tercer lugar, lo que te decía, la vinculación con la cultura. ¿Qué es una nueva república? Es recuperar la identidad perdida o no habiéndola tenido, tenerla con nuestra tradición y nuestra historia. Desde el punto de vista económico, nosotros queremos un gran pacto entre la sociedad y el Estado. El famoso pacto de la Moncloa. Yo le veo a Euclides y es pacto de la Moncloa. Sí. La necesidad de un gran pacto. Hay que ejercitarlo, Mina, sí. Porque nada de lo que estamos diciendo va a ser posible si no tenemos un acuerdo o un pacto. Sí. Y obvio, como dijo él, radicalmente contra el crimen organizado. Y allí creo que Querey ha demostrado que con un gran equilibrio y una gran firmeza está resueltamente contra el crimen organizado. Y creo saber los mecanismos para combatirlo, porque no es suficiente señalar, vamos a combatir el crimen organizado. Yo sé cómo están organizados, por lo tanto sé cómo combatirlos. Y con ellos hay que ser implacable, porque con ellos no se negocia. Entonces nosotros en ese aspecto somos previsibles. Nadie puede decir que detrás de Querey, como un izquierdista, están las invasiones. No, nosotros justamente queremos evitar el desalojo y las invasiones violentas. Vos sabés que eso, si son previsibles, justamente yo siempre digo, ¿por qué a la gente no es que le gusta invadir porque de onda se va a querer tener calor ahí en el monte y con su cría y todo esto? No, es porque institucionalmente no funciona. Por ejemplo, vos te vas al INDER con tu carpetita, todo ordenado para pedir la tierra y qué sé yo, no te dan pelota. Ahora te vas, invadís, haces un quilombo, ahí se hacen caso. Entonces, ese es el problema. Por eso la primera coincidencia que tuvimos nosotros es la reforma estructural de la tierra. Catastro y una política de distribución inteligente del territorio. Y con algo que suele hablar Hugo Richter, revisar, por lo tanto, reformar el aparato productivo. Porque si queremos un Paraguay nuevo, tenemos que apostar por el Paraguay productivo, y eso supone un análisis riguroso. Por eso nuestra coincidencia es pública, antecede mi coincidencia con él, porque yo a veces hasta me preocupa las coincidencias excesivas que tenemos. Algunas las tenemos con Querey, pero no las quiero confesar. Como por ejemplo. No puedo. Qué frágil seriedad. Sí, total. No, pero atendé bien. Tenemos que darle un sentido del humor, y aunque la gente no lo crea, él tiene más sentido del humor que yo. Yo soy bastante en muchas cosas, pero él es mucho más sutil. Yo digo dos cosas. Yo veo que la gente con la que uno habla, escucha, aparte de las encuestas mismas, digamos que no son tan creíbles, pero reflejan también eso. Hay dos cosas que yo creo que la gente sí o sí ve como necesario, porque las cuestiones macroeconómicas ojalá se mantengan, efectivamente ser un país estable en términos de moneda, etcétera, Producto Interno Bruto, inflación, bla, bla, bla. Pero que es el tema del trabajo. O sea, no puede ser porque seamos una aldea, porque 6 millones, 7 millones de habitantes, pues pequeño. Lula le sacó del hambre a 40 millones de brasileros, 40 millones. ¿Cómo picó nosotros nos vamos a poder sacar a 800.000, a 1 millón y pico, 2 ponerle, millones de paraguayos, ¿verdad? 2 millones, o sea, hacer una cooperativa ya le saca del hambre. O sea, es porque no hay esa sensibilidad y esa gestión, porque no es darle el tecoreí, como yo digo, darle la plata, porque si no vamos a argentinizar el Paraguay, ¿verdad? Es hacer la gestión para generar trabajo, generar fuentes. Es más trabajoso eso, obviamente. Pero ya pota. Pero es lo que hay que hacer. O sea, yo quiero solamente trabajo y seguridad. Ustedes me disminuyen el índice de pobreza, disminuyen el desempleo y hay un poco menos de muertos y robos. Y yo ya le doy el premio Nobel a ustedes, sinceramente. O sea, eso nomás lo que demasiado poco, Nico, se pide, ¿verdad? Y vamos a conseguir, ya le lleguita la trabajo
Ayaguareco, Yeita, La Plata, como dijo él, se va a capilarizar en un economista. Y yo creo que la voluntad está clara, la decencia está clara, la visión está clara. Y como decimos, vamos a sacar a los 800.000 de la pobreza y al resto a volver a comer 5 veces al día, como recomiendan los médicos. Algunos recomiendan reposo absoluto. Ahora vamos a recomendar lo contrario, actividad total. Bueno, ahora, ¿cómo van a organizar todo esto? O sea, la gente que le está escuchando, que le está viendo, y dice, yo la verdad que quiero, apuesto a esta dupla. ¿Qué puedo hacer para trabajar con ustedes? ¿Qué hago? A ver, ¿qué le dicen a la gente? En la próxima semana vamos a estar comenzando vamos a decir, el lanzamiento por las redes sociales de toda esa forma de capitalizar los vínculos, ¿verdad? O sea, es decir, vamos a tener, ¿qué hicimos en este periodo, en estas 3 últimas semanas? Estuvimos estructurando los comandos electorales nacionales, ¿verdad? De la mano de Hugo Richter, que va a dirigir un poco, va a ser el jefe de campaña. Los jefes organizativos, de programa, etcétera, y los comandos electorales departamentales. Ahora, en este mismo momento, fueron constituidos en este fin de semana los comandos electorales de Itapúa y los comandos electorales de Alto Paraná. Bueno, ahora... yo mañana me voy a San Pedro. Llega febrero, ya pasó la concertación, hay ya 3 candidatos, 3 duplas nomás. La de ustedes, que es segura, una del Partido Colorado y una de la concertación. En febrero, digo febrero porque también esperar un mes más, qué sé yo, llega febrero. ¿Ustedes ven la posibilidad de acordar con la concertación, con el Partido Colorado, con alguien, o ustedes se van hasta abril y no acuerdan más con nadie más que entre ustedes? Hay muchos ejercicios al respecto, no es ningún secreto. O sea, podemos hacer los ejercicios propios del balotaje sin que esto todavía no existiera y que va a existir. Nosotros vamos a reformar para eso el Estado, por lo tanto el Código Electoral, y vamos a ver qué pasa en febrero. Alguna combinación va a hacerse porque para nosotros es fundamental el éxito electoral para la gestión política. Y como dijimos al comienzo, Jorge y yo no venimos a ser candidatos testimoniales. Nosotros estamos preparados para gobernar y vamos a hacer lo imposible. Pero ¿y vos crees que, por ejemplo, si quién va a ganar en la concertación, ustedes creen? ¿Así tienen algún indicio? Aparentemente, a ver quién. Aquí nosotros estuvimos asistiendo en estos días a unas reuniones donde, bueno, tuvimos un poco un conocimiento de algunos datos, el crecimiento de Fleitas, la permanencia ahí de Efraín, vamos a decir, en la línea superior, vamos a decir, de la intención de voto. Eso un poco es la tendencia, ¿verdad? No sé si le alcanza para ganarle a Efraín el resto. Bueno, vamos a suponer que gane Efraín, que hasta ahora es lo que más aparenta, que todo puede suceder, algún milagro. Bueno, si gana Efraín, ¿ustedes creen que Efraín, por ejemplo, sería capaz de descabalgar para unirse a ustedes, aunque ustedes estén en febrero, digamos, con más simpatía y con más chance? Porque vamos a hablar de realidades. La realidad es que no. Entonces va a significar solamente, ustedes se van independientemente a todo, van hasta abril, o a no ser que ustedes estén, digamos, muy por debajo, y que entonces así ustedes sí podrían, me imagino, descabalgar. Mira, te digo una cosa, nuestra decisión es abril, esa es la decisión, sin lugar a dudas. Ahora, eso aprendí un poco del doctor Acevedo. En política siempre hay que dialogar. Exacto. Siempre hay que dialogar. Pero toda formulación alternativa se hace sobre acuerdos previos. Sí. Si se pudiera no es ganar solamente, claro. ¿no? Que es el factor, la famosa, la alternancia. La alternancia para el mal yo no quiero. La alternancia sin contenido es un engaño a la gente. Así mismo. Y yo te digo una cosa, Mina. Hoy gente que, muy amigos míos incluso, que me preguntaron si la alternancia para mí no era suficiente, les digo, porque estas mismas personas en el 2012 votaron por la condena a Fernando Lugo.
Entonces la alternancia en aquel momento no fue importante. Así mismo, exactamente. Es lo que yo le dije a Fernando Lugo, tengo hasta ahora en mi WhatsApp, le digo, pero mira que sos hábil, le digo, para estar otra vez con Efraín, porque solamente el hombre tropieza 2 veces con la misma piedra. El hijo te traicionó asquerosamente, ¿verdad? No, yo no le puse nombre. ¿verdad? Yo sí pues le mandé una foto ahí con que estaba justamente con Esperanza y Efraín. Le digo, ¿qué es lo que te pasa? Porque acá hay que decir que Fernando Lugo, y tengo la grabación, ¿verdad? Dijo que si Euclides Acevedo era el candidato, es irreversible la victoria. O sea, acá, delante mío, él apostó por Euclides Acevedo, te cuento, ¿verdad? Después nomás le vi muy cerca, pero no, cuando eso la verdad que nunca dijo que le iba a apoyar a Efraín, ¿verdad? Sino que yo por si acaso nomás ya le alerté, pero bueno. De todas maneras le agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Obviamente vamos a tener otros tantos encuentros y otros tantos debates. Y sinceramente les deseo éxitos porque creo que el país necesita una dirigencia tolerante digo, de diversa en términos políticos, ¿verdad? No tolerante con el crimen ni con el delito. Y ustedes creo que representan bastante eso. Euclides le hace llamado a los colorados, de hecho trabajó con los colorados, te escuché a vos también, vos representás a todo ese sector, digamos, de la oposición, de la izquierda, del sector progresista, así que es una buena dupla. Les deseo en serio éxitos porque sé que a la vez son buena gente. Le conozco a los dos desde hace muchísimo tiempo y me imagino que efectivamente son predecibles y que es lo que el país necesita. Así que gracias por estar. Gracias a vos, Mina. Te puedo asegurar que no te vamos a defraudar y por tu intermedio también a la ciudadanía que apuesta por nosotros, porque creo que Jorge y yo hemos dado testimonio de que vamos a ser coherentes. Gracias Jorge. Gracias a vos, Mina, por el espacio y la confianza plena de la decisión de llevar adelante un nuevo país y necesitamos ese saber qué va a pasar mañana con nuestro trabajo, con nuestra economía, con nuestra salud. Y creo que eso podemos ofrecer. Sí, porque alguna gente dice, ay, bueno, pues está Querey, que es de izquierda. Escúchenme, Lula gobernó el Brasil, pregúntenle a los empresarios brasileños a ver si le expropió a alguien algo y sin embargo sacó del hambre a 40 millones de brasileros. Así que bueno, de paso, ya en un ratito vamos a tener también los resultados del Brasil. Ahora sí, me despido de todos ustedes. De lunes a viernes 16 y 18 por Radio Monumental, la 1080, y el próximo domingo acá por la tele. Quédate ahí, que está Luis Rubín contigo. Chao, chao, muy buena noche. Palabras, risas y luna, con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la